Bueno, esta mañana, el día de ayer estuvo lindo, las hermanas se reunieron, a pesar del día, estaba bastante bravo, pero sin embargo estuvieron presentes. Bueno, faltaron unas cuantas, pero sin embargo montones vinieron y pudieron estar acá para recibir del Señor también. Y eso es bueno, poder congregarnos, poder reunirnos y poder justamente servir al Señor con nuestras vidas. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hablarle acerca de lo que significa un sacrificio vivo. Y le voy a invitar a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a leer solamente 3 versículos de la Biblia de ese capítulo, 1, 2 y 3, donde el Señor nos habla de qué es lo que hoy está pidiendo para nuestras vidas, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, versículo 1 al 3 dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy vamos a recibir. Gracias porque tu mensaje transforma nuestras vidas y queremos rogarte y pedirte que tú nos hables directo al corazón y que tu palabra llegue a nuestros corazones para que seamos transformados a tu imagen y semejanza. Señor, háblanos, guíanos y ayúdanos a razonar tu palabra y a poder recibirla en el corazón y que realmente la transformación de nuestra vida vaya avanzando cada día a medida que nos vamos rindiendo. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Amén. Muy bien, en este pasaje justamente nos está hablando de lo que significa una verdadera transformación. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Cada persona que llega a Cristo y cada uno de nosotros que estamos en los caminos del Señor, tenemos que ser transformados de día en día. Cada día tenemos que ser transformados. No importa si uno lleva muchos años en el Evangelio, siempre hay algo que tiene que ser transformado en nuestras vidas. A veces cuando damos por asentado que ya estamos listos, dejamos de ser transformados. Y la Biblia dice que hasta el día en que Cristo venga, seremos transformados. Hasta el día que Cristo venga. Por lo cual nosotros tenemos que tener una dinámica constante de cambio, permanente de cambio. A veces hay una dinámica rápida o acelerada que comienza en los primeros años de la conversión, donde hay cosas más grotescas que cambiar y luego parece que está todo bien y como que dejamos de cambiar. Y eso es lo que tenemos que aprender, a que tenemos que seguir cambiando, transformados de gloria en gloria. Por lo cual nosotros tenemos que apuntar a que nuestra vida cambie. Pero ¿cómo se hace para cambiar? ¿Cómo es la dinámica del cambio? Y en este pasaje justamente está gráficamente reflejado. Es el eje del cambio está en este pasaje. Por eso es tan importante este pasaje que tiene el libro de Romanos. Lo primero que le hablo es que Dios busca una relación personal basada en la fe. No hay forma de cambiar si somos religiosos. Los religiosos en realidad lo único que aprenden son costumbres religiosas, pero no cambian la vida. Es decir, aprenden costumbres, métodos, formas de liturgia, formas de canto, pero no cambian la vida sigue siendo igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que el cambio viene de una relación personal con Dios que es a través de la fe. Si no existe una relación personal, existe una religiosidad. La persona que no alcanza a tener una relación con Dios se convierte o es un religioso. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios. La Biblia habla de que Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos que tener una relación de padre a hijos o a hijas, una relación personal con Dios. Si no cultivamos esa relación personal, nos volvemos religiosos y nos volvemos esclavos. La Biblia dice, no os llamaré más siervos, os llamaré amigos, por lo cual la relación es personal. Dios quiere tener y establecer una relación personal con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Bueno, esa relación personal no tiene que ser distante, no tiene que ser Dios está en el cielo, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen, yo estoy
en medio de ellos. Por lo cual Dios está cercano a nosotros. Dios está con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, si no cultivamos esa relación personal, nosotros pensamos que Dios está lejos de nosotros. Y al vivir una vida pensando que Dios está lejos de nosotros, nuestra vida no está viviendo en el temor de Dios, sabiendo que Dios nos está mirando, observando, está con nosotros, en medio de nuestros problemas, conociendo nuestras vidas, pero a la vez está ayudándonos para que podamos ser transformados. Ya Dios no pide más sacrificios de animales. Antiguamente el sacrificio, cuando hablaba de sacrificio, era un sacrificio de animales, en donde se sacrificaba un cordero o un becerro, es decir, digamos un ternero, sería un becerro, era el sacrificado para el holocausto de nuestros pecados. Entonces Dios no pide eso, porque eso es una relación lejana a Dios. Entonces la gente cuando Moisés subió al monte de gloria, al monte Sinaí, dice que al bajar su rostro brillaba, y dice de tal manera que la gente no podía mirar al rostro de Moisés. Entonces Moisés se puso una cortina, un velo, por el causa de la gloria que él tenía. Y la gente dijo de esta manera: sube tú con Dios y nosotros nos quedamos acá. Y todo lo que Dios te diga tú no los dices, porque la gente no quería acercarse a la gloria de Dios, porque no quería tener una relación con Dios, porque no quería tener un compromiso con Dios, porque quería seguir haciendo su vida así como la hacía y que otro intercediera por ellos y que le dijera lo que había que hacer. Entonces, ese era el antiguo pacto. Entonces, el antiguo pacto necesitaba representantes que nos ministraban. En cambio, en el nuevo pacto es diferente. Dios quiere una relación personal con Dios. Dios quiere que tú conozcas a Dios, que hables con Dios, que te metas con Dios, que te impregnes de Dios, que la gloria de Dios se refleje en tu propio rostro. Eso es lo que Dios quiere en la relación personal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, si va entendiendo, Dios no está pidiendo un sacrificio de un animal, pero tampoco pide un sacrificio que usted vaya de rodillas, que venga de rodillas a la iglesia sangrando, pensando que Dios se agrada de eso. De eso no se agrada a Dios. Eso es un error pensar que Dios se agrada de esa clase de sacrificio. Dios se agrada de los corazones que le temen, de una persona que le teme y le obedece. De eso se agrada a Dios. Dice: no despreciarás tú un corazón contristo y humillado. De eso es lo que se agrada a Dios. Pero la persona que no entiende cree que el sacrificio es un sacrificio, golpear mi cuerpo, lastimarme, caminar descalzo, pensando que de eso se agrada a Dios. La Biblia no muestra eso. La Biblia enseña que Dios se agrada de los que le temen y los que hacen misericordia. De esa gente se agrada a Dios. Esa relación personal se llama un sacrificio vivo. Pero la Biblia dice que es vivo, que es santo y que es agradable a Dios. 3 características que tiene que tener este sacrificio: vivo, santo y agradable a Dios. Por lo cual el sacrificio que Dios está buscando es una persona que se presente en carne propia, en primera persona. Algunos dicen, los hombres le dicen: anda tú a orar por mí, le dicen a la esposa, que estás más cerca de Dios. Orá para que me vaya bien, le pide a la esposa, ¿no? Entonces la esposa cree que ella es la intercesora. No, tú no eres la intercesora de nada. Tú tienes que decirle, cada cual tiene que venir. Es como que usted le diga a alguien: anda al restaurante a comer por mí, y después me contás cómo estuvo la comida. ¿Sí? Más o menos parecido, ¿no? El tema es: Dios quiere relación personal contigo, con cada persona, relacionarse contigo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando una persona no comprende lo que es relación personal, cree que es que uno le encarga a Dios. Podemos orar por ti, pero la relación no la podemos hacer por ti. No podemos hacer la relación personal por ti. Yo puedo rogar por ti, por tu salud, por tu necesidad, pero la relación es algo personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo que es personal? No podemos ser novios a distancia. No podemos ser. La relación es personal. No le puede decir a una persona: bueno, andá y decile a mi enamorada que la amo, dale un besito en la mejilla de parte mía. No, lo más probable es que la novia la pierda, lo más probable. Entonces, la relación es personal, Dios quiere una relación personal contigo, personal. Santo,
agradable a Dios, dice la Biblia. Por lo cual tenemos que entender qué es lo que a Dios le agrada. Hubo un personaje en la Biblia que no sabía lo que a Dios le agradaba porque no conocía la Biblia. Entonces la gente que no lee la Biblia no sabe lo que a Dios le agrada. Y entonces un día salió a la guerra y dijo así, mientras iba a la guerra: si Dios me da la victoria, dijo así, la primera persona que salga a recibirme cuando vuelva victorioso, la voy a sacrificar para Dios. Dijo esa estupidez. Después lo tuvo que cumplir. Entonces cuando él salió a la guerra, Dios le dio la victoria. Y cuando volvió, ¿quién salió a recibirlo? Su propia hija. Lo salió a recibir. Porque la gente que no lee la Biblia no sabe lo que le agrada a Dios. Así que él terminó sacrificando a su propia hija. Nunca Dios jamás pidió eso. Pero como él no leía la Biblia, él pensaba que eso agradaba a Dios. La Biblia dice, un sacrificio agradable a Dios. Eso no agrada a Dios. Dios no le agrada esa clase de sacrificios. Pero él, ignorante de la Biblia, entonces, mucha gente ignorante de la Biblia hace sacrificios a Dios pensando que le agradan a Dios, pero por no leer la Biblia hacen cualquier cosa pensando que le agradan a Dios. Eso no agrada a Dios. Entonces cuando la Biblia habla del sacrificio vivo, habla de ti. Ahora vamos a meternos en el sacrificio vivo. Segundo punto, una vida transformada. Eso es lo que agrada a Dios. Dios quiere ver una vida transformada. Eso es lo que agrada a Dios. Toda persona que tiene una relación personal con Dios, su vida cambia. No puedo acercarme a Dios y seguir siendo exactamente igual. Mi vida cambia cuando me acerco a Dios. Toda persona que se acerca a Dios, su vida va a cambiar, va a ser transformada por Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. Allí en el texto decía, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Por lo cual yo no tengo que conformarme al pensamiento de este siglo. Este siglo tiene un pensamiento donde todos piensan iguales o donde todos tienen que ser parecidos o ir bajo la misma corriente de este siglo. La corriente del siglo va cambiando, cada día va cambiando, se va poniendo a la moda, va viendo cosas que la sociedad va dejando como anticuadas y va tomando otras cosas como modernas. Va permitiendo cosas que antes estaban prohibidas y ahora están permitidas. Y las que antes estaban prohibidas, ahora estaban permitidas, ahora pasan a ser prohibidas. Dentro de la sociedad cambia, ¿no? Entonces antes usted a los hijos los corregía, los fajaba. ¿Quién no nos fajaron? Nosotros todos nos fajaron. Eso parecía que estaba permitido. ¿Me entiende? Y ahora, sin embargo, ahora está prohibido. ¿Me entiende? Entonces encontramos que la moda cambió, pero resulta que Dios habló siempre de corregir a los hijos con amor. Pero antes nos corregían con el ojo del hacha, pero antes era por amor. Entonces, las cosas cambiaron, pero lo que yo tengo que entender es que la moda, hay padres modernos que no corrigen, dejan que hagan, porque es parte de una moda, deja que haga para que la persona se desarrolle su personalidad. Y después tienen un gran problema que no pueden controlar a sus hijos adolescentes, no saben cómo controlarlo, cómo hablarle, cómo hacer que les obedezcan. Y entonces ni los psicólogos pueden solucionar este problema porque ni siquiera pueden solucionar el problema de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la corriente de este siglo. Entonces dicen, no os conforméis a este siglo. Entonces Dios nos habla de ser críticos del siglo en el cual vivimos. Criticar al siglo en que vivimos. Entonces tú tienes que ser una mente crítica, tienes que tener una mente crítica. Al tener una mente crítica, tú no te vas a conformar con lo que tienes, ¿me entiendes? Entonces las personas que tienen una mente crítica van a fundamentar sus pensamientos y van a fundamentar sus conductas de acuerdo a lo que Dios dice en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Muy bien. La prosperidad. ¿Cómo viene la prosperidad? De acuerdo a la Biblia. Entonces cuando uno habla de prosperar, Dios habla de que siempre tenemos que prosperar con el esfuerzo de nuestras manos. Y por ese lado es que Dios va a mandarte la bendición, por el esfuerzo de tus manos. Entonces Dios habla del sacrificio y Dios habla del esfuerzo de tus manos para prosperar. Entonces aquellos que tienen la corriente de este siglo, pensar que van a prosperar sin hacer nada, pensar que alguien descubrió la fórmula mágica de hacer plata sin hacer nada. Y por allí te ofrecen la fórmula mágica de prosperar sin trabajar. Y todavía hay algunos que creen que va a funcionar.
¿Me entiendes? Entonces, tenemos el gran problema que este siglo te enrieda. Entonces, de repente te venden la gran imagen, la gran escalera, la gran pirámide de crédito, y vendiéndote la fórmula de prosperar sin trabajar. Hermano, la Biblia dice que si tú quieres prosperar, tienes que trabajar. Ese es el secreto bíblico. Entonces nosotros tenemos que comprender que este siglo tiene muchas corrientes, tanto sexuales, tantas corrientes para la familia, corrientes para el matrimonio. Antes estaba mal visto que alguien se juntara con una mujer. Era visto como algo, digamos, fuera de la cultura. Después pasó que es parte de la cultura, hoy todos viven juntados. Y después pasó a que hoy ni siquiera se juntan, son amigos con derechos y ya ni siquiera tienen una relación seria, es como una relación vos por tu lado, yo por el mío, y cuando nos queremos juntar, nos juntamos, cada cual hace su vida, no tenemos ningún compromiso y está todo bien. Y si llegan a venir hijos, no, hay que matarlos, porque ¿quién se va a hacer cargo? Y hoy siguen corrientes de este mundo, como diciendo que uno puede renunciar a la paternidad, corrientes locas. Pensamientos locos, ¿me entiendes? Que sacar responsabilidades a las personas. Entonces tenemos que comprender que nosotros necesitamos no dejarnos llevar por las corrientes de este siglo, no dejarnos mover del pensamiento que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ustedes tienen que saber bien claro lo que Dios habló en la palabra. Para eso hay que leerla, conocerla, para poder trabajar de esa manera. El pensamiento se influencia por la moda, por el materialismo, por la vida de fiesta, la vida de comida, bebidas, vicios, por los placeres. Es influenciado el pensamiento. Entonces cuando uno dice una fiesta aburrida, bueno, ¿qué es una fiesta divertida? Y cuando hablamos de una fiesta divertida, mucho chupi, mucha comida. Eso es divertido. Y lo otro es aburrido. Entonces, la influencia de este siglo que te lleva a gastar aún lo que no tenés, la influencia de este siglo. Tú tienes que entender que tú tienes que saber comprender tu vida y comprender tu economía y vivir de acuerdo a tu economía. Porque la corriente de este siglo es una corriente de consumo y te va a llevar a consumir. La corriente de este siglo te va a consumir. Tú tienes que tener un pensamiento crítico de la corriente materialista, un pensamiento crítico de la corriente capitalista, un pensamiento crítico del consumo, un pensamiento crítico, porque te van a ofrecer del crédito del que a vos se te ocurra con tal de que gastes y después te la vas a ver en figuritas para poder pagarlo. Entonces tenemos que tener pensamiento crítico en nuestras vidas para poder ser transformados. Dios quiere que nuestra vida sea transformada. Y para que la transformación funcione, tiene que, dice la Biblia, renovar el pensamiento. Tiene que renovarse el pensamiento. Si no se renueva el pensamiento, no hay cambios en nuestra vida. ¿Por qué no hay cambios? Porque si yo no cambio la manera de pensar, tampoco voy a cambiar la manera de vivir. Si yo creo que los problemas se resuelven gritando, entonces voy a gritar más fuerte para tratar de ganar la discusión y resolver los problemas gritando. Entonces, porque el pensamiento mío es así, que gritando tengo la razón. Entonces, ¿cuándo voy a dejar de gritar? Nunca. Entonces, cada vez que haya una discusión en el matrimonio, ¿sabe qué va a hacer usted? Gritar. Y el que grita más fuerte, gana la batalla. Entonces, en la casa van a haber puros gritos. Entonces, ¿cuándo van a cambiar? Cuando cambien la forma de pensar. Entonces, cuando cambien la forma de pensar, van a aprender a hablar. Y van a aprender a escucharse. Entonces, la razón no va a pasar por quien grita más fuerte. Va a pasar por el entendimiento. Pero hasta que yo no tracciono eso, que tiene que cambiar mi forma de pensar para que pueda cambiar mi forma de vivir, hasta que yo no entiendo esta parte, entonces nunca voy a cambiar. Está como el que dice, este es el último cigarrillo que me fumo, el último, lo prometo, lo juro. El último era el de ayer. Si vos no pudiste vencer el de ayer, ¿vos pensás que vas a vencer el de hoy? No. Es como que alguien, bueno, no me quiero meter en la política porque
Voy a tratar de no meterme en ningún tema político para no conflictuar. Pero nosotros necesitamos entender que tiene que cambiar la forma de pensar de nuestra mente. Entonces, el punto es transformar el pensamiento. ¿Cómo cambio el pensamiento? ¿Cómo cambio el pensamiento? Aquel joven que piensa que va a aprobar la materia simplemente porque ore por mí, pastor, para que me vaya bien en el examen. Y cree que por la oración nuestra le va a ir bien en el examen. Entonces cree en la magia del examen. En la magia del examen. Entonces cree que por el azar va a solucionar su examen. Entonces su forma de pensar, si no cambia, le va a ir mal en el examen, por más que oremos y usted se mate orando, le va a ir mal. Porque lo que tiene que hacer es estudiar y pedirle a Dios, Señor, haceme recordar lo que estudié. Entonces le va a ir bien en el examen. Y si aún le fuera mal, no sería un problema que le vaya mal. Porque imagínense que justamente el que está estudiando es un cirujano y resulta que se estudió la mitad de la materia de cómo se opera una vesícula y se estudió la mitad porque no le alcanzó el tiempo y después usted es el paciente de ese cirujano y diga, esta parte no me la sé. ¿Usted querría que sea aprobado a esta persona? No, por favor, que lo reprueben, porque yo necesito que aprenda todo. Entonces, si le va mal, no es un problema que le vaya mal, ¿comprende? Porque esto es parte del pensamiento exitista, que me tiene que ir bien siempre. No es un problema, porque yo como paciente necesito que sepa todo. Entonces, cada persona que pasa a ser un profesional, yo necesito que sepa todo. Entonces, si le lleva fracaso tras fracaso a aprender, no importa, pero que le lleve lo que le tenga que llevar. Pero cuando se convierta en profesional, que sepa todo. No, mejor que pasen todos. Todos tienen que pasar para no discriminar a nadie. Pobre sociedad en la que vamos a quedar, pobre mano en la que vamos a caer. Necesitamos entender que se tiene que renovar el pensamiento. Entonces, rompamos con los pensamientos mágicos. Rompamos con los pensamientos mágicos. ¿Cuáles son los pensamientos mágicos? Pensar que la vida cambia con un toque de varita mágica. ¿Vio? La varita mágica que te tocaba y te cambiaba la vida. Entonces, eras una calabaza, pero te tocaba la varita mágica. Lo teníamos los cuentitos de hada. Te tocaba el hada madrina y de repente te convertías en princesa con carroza. El problema es que te duraba hasta las 12 de la noche, nada más. Entonces, esa varita mágica que te solucionaba los problemas, quiera o no quiera, lo tenemos en el subconsciente. Porque hasta pensamos que es así como es la vida y hasta buscamos a Dios como varita mágica. Dios, óreme para que prospere. Y pensamos que es varita mágica. Entonces, los problemas en el matrimonio no se solucionan con varita mágica. ¿Me está entendiendo? Se solucionan hablando, conversando, entendiéndonos. Para eso volvemos al mismo problema, hay que cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Si no cambio la forma de pensar, nunca voy a lograr cambiar la forma de vivir. Voy a volver a los mismos problemas de siempre. Por eso es importante la renovación del entendimiento. Salir de la mente encerrada. Salir de la mente cerrada. Es decir, si usted no está dispuesto a cambiar, nunca va a cambiar. Entonces el punto es, no cambia el que no quiere cambiar. Pastor, órele para que deje la droga. No, yo no voy a orar para eso. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Entonces yo le pregunto, ¿vos querés dejar la droga? No, yo quiero seguir drogando. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo? Si vos te querés seguir drogando, seguí drogándote. Nadie te puede cambiar si vos no querés cambiar. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que así funciona, tenemos que trabajar, salir de la mente cerrada. Hay que abrir la mente. Hay que abrir la mente. Discutimos y ¿quién tiene la razón? Hay que abrir la mente, hermano. Escuche. Presta atención. En el momento de las peleas casi nunca prestamos atención a lo que nos están diciendo. Tendrá razón en su punto de vista. Tendrá razón lo que me está diciendo. Entonces, si yo no estoy dispuesto a escuchar porque tengo la mente cerrada, nunca voy a cambiar. ¿Entienden? Nunca voy a cambiar. Necesito escuchar. Necesito abrir mi mente para escuchar.
Entonces, al abrir la mente podemos ser transformados porque va a cambiar el pensamiento. Segundo, escuchar palabras que me confronten, que me saquen de mi estado de confort. Es decir, hay gente que quiere estar solamente con aquellas personas que me llevo bien. Con ellos me gusta estar, porque estoy en mi estado de confort. Entonces, pero con esas personas que me llevo bien, nunca voy a cambiar, porque son las personas que nunca me van a confrontar. Si yo me junto siempre con gente que llega tarde, entonces, y yo llego tarde, ¿cuándo voy a cambiar? Nunca voy a cambiar. Porque digo, bueno, nos juntamos a las 11, y esas 11 significa 11:15, 11:30, 12, 1, y llega uno a la 1, ¡eh, ya se fueron! Che, ¿por qué no me esperaron? Pará, loco, 2 horas te esperamos. Entonces el pensamiento nunca va a cambiar con aquellos que piensan de la misma manera, cambia con aquel que es contrario. Pero cuando me encuentro con alguien contrario, entonces genera conflictos. ¿Y cuántos no sufren por los conflictos cuando son contrarios a tu forma, a tu manera de pensar? Bueno, ahí es la confrontación. La confrontación te hace cambiar. Pero en la iglesia a veces no queremos confrontación, queremos que todos pensemos iguales. En el matrimonio, ¿quién quiere confrontación en el matrimonio? Allá uno, un valiente. Bueno, lo normal es que no querramos las confrontaciones, porque queremos pensar todos iguales. Hermano querido, si fuéramos todos iguales, no habría nada que cambiar. Pero sin embargo, nos damos cuenta que permanentemente tenemos cosas que cambiar, permanentemente. Entonces, cuando hay conflicto, hay que pensar. Entonces, tenemos que reconocer que son necesarios los conflictos, porque son parte de las confrontaciones que me ayudan a cambiar. ¿Cuántos dicen amén por los conflictos? A ver. Ay, nomás, amén. Amén por los conflictos. Porque tienen que venir los conflictos, son parte de la reacción. Leer literatura que me haga pensar. Tengo que leer libros que me hagan pensar. Tengo que leer la Biblia que me haga pensar. Tengo que leer libros críticos. ¿Para qué sirve esto? Para abrir la mente. Para abrir la mente. Si la mente no se abre, hermano querido, nosotros vamos a seguir pensando igual. Necesito abrir mi mente. Necesito que mi mente se abra. Necesito que mi mente reaccione. Necesito escuchar. Si las cosas no me funcionan de esta manera, bueno, hay que cambiar. Algo tiene que cambiar. No podemos seguir siempre con los mismos problemas. Llenar mi cabeza con nuevos pensamientos. Aprender a dejar entrar nuevos pensamientos. Y probemos nuevos pensamientos. Dejemos que nuestra mente trabaje. Dejemos que probar de tal manera que nuestra mente pueda cambiar. Dios es la fuente de vida, la fuente de idea, el motor que da vida, el que me saca del encierro. Entonces, cuando nosotros estamos una mente encerrada, no tiene nuevas ideas, no hay nuevas ganas, no hay pensamientos nuevos porque está encerrada. Entonces nosotros necesitamos que Dios llene mi mente. Yo necesito a Dios para que me dé ideas, para que me impulse, para que me empuje. Si Dios no enciende mi motor de adentro del alma, entonces yo no voy a tener ganas de hacer cosas. Un creyente que es religioso solamente espera que le manden a hacer cosas. Un creyente que cultiva una relación con Dios escucha la voz de Dios y Dios le inspira, Dios le habla. Dios lo empuja, lo impulsa. Entonces ese creyente empieza a tener ganas, ideas, proyectos propios. Y lo único que dice, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer esto? Porque tiene impulsos propios, porque Dios le habla, porque cultiva una relación. El que no cultiva una relación no se le ocurre una idea. No tiene un pensamiento para hacer. No tiene una ganas de nada. Porque su corazón está estático. Hermano querido, necesitamos que Dios nos impulse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque ahora viene el tercer paso. Si no entendemos esto, el otro tampoco lo vamos a entender. Comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Comprobar cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 aspectos que tenemos que entender. Es buena, agradable y perfecta. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo cual yo tengo que entrar a la voluntad de Dios. Tengo que estar en la voluntad de Dios. Tengo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Mi vida tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Su vida también.
en esa voluntad de Dios yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Usted tiene que hacer lo que a Dios le agrada. Cuando usted hace lo que a Dios le agrada, usted es feliz. Ahí es feliz. Ahí alcanza la felicidad. Porque está haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando usted logra hacer lo que a Dios le agrada, usted va a ser la persona más feliz de la tierra. Porque hace lo que a Dios le agrada. Pero yo tengo que encontrar qué es lo que agrada a Dios. Entonces, ¿lo que agrada a Dios para mí es lo mismo que agrada a Dios para hacer usted? No, porque lo que Dios me pide a mí no es lo mismo que le pide a usted. Entonces, ¿hay un manual que indique qué es lo que a Dios le agrada para todos? No. Cada uno de ustedes tiene que descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para usted. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Tú lo tienes que descubrir. Lo tienes que descubrir. ¿Pero por qué no está escrito? Porque tu mente tiene que pensar. La gente que no le gusta pensar quiere que todo esté escrito. Yo muchas veces digo, Dios, ¿por qué no me hablas más claro? Le he pedido a Dios, si me dice, hace esto, yo me mando y lo hago nomás. Pero Dios quiere que yo piense. Dios quiere que yo razone, que yo calcule, que saque cuenta, que me mueva por fe. Dios quiere que yo ejercite dentro de mi mente la fe que tengo. Si me lo dijera así de una, yo me mandaría a hacerlo, pero mi mente no creció nada, porque no aprendí a escuchar y a dejarme llenar de Dios mi alma. Por eso la buena voluntad es sumamente importante, conocerla y descubrirla. Debo descubrir el propósito de Dios para mi vida. Y cuando hablamos de propósito de Dios, tenemos que entender para qué Dios me creó, para qué yo fui creado. Al descubrir para qué fui creado, yo tengo que entender que Dios, para lo que yo fui creado, me tiene que preparar, me tiene que amoldar, me tiene que capacitar. Y cuando yo logro comprender eso, voy a entender el por qué yo tuve que vivir las cosas que viví en mi vida y voy a entender el porqué del sufrimiento. José de la Biblia fue llamado para reinar, pero más bien el llamado era para sobrevivir en la crisis. Pero para que él pudiese gobernar sobre Egipto, él tuvo que pasar en el propósito de su vida, tuvo que pasar por sufrimientos y por obediencias. Y tuvo que pasar por un trato muy fuerte de Dios, por traiciones, por momentos difíciles con sus hermanos, un montón de cosas que le pasaron en la vida de José. Pero todo eso tenía sentido. ¿Cuándo tuvo sentido? Cuando él entendió el propósito de Dios para su vida. Lo difícil es que el propósito no lo vamos a entender al principio, porque José lo entendió al final. Entonces, al principio lo único que vamos a hacer es sufrir con fe y esperanza. Es decir, pasamos por los momentos de sufrimiento con fe y esperanza, de entender que Dios por algo me está haciendo pasar esto, porque en el futuro lo voy a entender. José, en el futuro de su vida, él entendió cuando vinieron sus hermanos, él dijo, Dios me mandó antes que ustedes para preservación de vida. Y él ya los había perdonado a sus hermanos por lo que le habían hecho. Porque él entendió el propósito de Dios después que ya estaba terminando su vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir caminando por fe, y tal vez no sea tan rápido como caminamos, pero lo importante es que lo hagamos por fe, caminando en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Usted tiene que ir descubriendo adentro suyo qué es lo que a usted le fascina hacer, qué es lo que le agrada hacer, qué es lo que usted se siente feliz haciéndolo. Y cuando usted descubre que usted se siente feliz, tal vez sea cantando, tal vez sea construyendo, tal vez se siente feliz trabajando con niños, tal vez se siente feliz ayudando a la gente, tal vez eso le hace feliz su vida. Entonces, por ahí va el propósito de Dios para su vida. Porque Dios te va mostrando, te va revelando a medida que vas caminando, te va mostrando cómo es o qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pero seguramente te tiene que preparar tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser. Te tiene que preparar. ¿Y dónde te va a preparar? A través de las confrontaciones.
Por eso la primera parte es sumamente importante, porque si tú no estás preparado anteriormente, el éxito te destruye, porque el corazón no está preparado para recibirlo. Por eso es importante conocer el propósito de Dios. Entender la preparación, el trato de Dios para darme forma a mi vida. Me hace acordar del propósito de Dios. Dice que es buena, agradable y perfecta. Algo que tiene la voluntad de Dios que siempre es buena para nosotros. Siempre a la larga va a ser buena. Aunque en el presente parezca difícil, a la larga va a ser buena. Es agradable. Segundo parámetro, agradable, que a Dios le agrada. Que yo me voy a sentir feliz en donde estoy. Feliz en haber encontrado ese propósito de Dios. Y es perfecta. No hay otra forma mejor para mi vida que donde Dios me ha colocado. Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Así decía el salmista. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y hay cientos de personas que reniegan de lo que les tocó en la vida. Reniegan de la familia, reniegan de la casa, reniegan del auto, reniegan del trabajo, reniegan de todo lo que les tocó en la vida. Y David llegaba al momento de decir, es hermosa la heredad que me has dado. Cuando uno entiende que Dios te da aquello que necesitas tener para ser feliz, entra el contentamiento en mi alma. El contentamiento, la piedad y el contentamiento que tienen que ir de la mano. La medida de fe, el tercer versículo. Dice, lo vuelvo a leer para que lo recordemos. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No nos tenemos que comparar con otros. Porque muchas veces nos comparamos con las otras personas que nos rodean. A veces yo me comparo con otros pastores, me comparo con otras personas. Y las comparaciones te hacen mal. ¿Por qué te hacen mal? Porque a cada persona Dios la trata de una manera particular e individual. Dios no nos trata a todos por igual. A cada uno lo trata de acuerdo al propósito que tiene. Y eso es lo que cambia el trato de Dios. Entonces, yo no me tengo que comparar, me tengo que sentir ni más ni menos. Dice, Dios nos creó y rompió el molde. No hay otro igual. Somos únicos. Por lo cual yo no me tengo que comparar ni con mi vecino, ni con el rendimiento del otro, porque cada persona es única en esta tierra. ¿Sabía esto? ¿Sabía esto? Usted es único. Usted es único en sus huellas digitales. Es único en el iris de su ojo. No hay otro ojo igual. Es único. Es único. Dios lo creó único. ¿Y eso qué hace? Entender eso te hace comprender que Dios te creó con algo especial que solamente vos lo podés hacer. Y si vos no lo haces, nadie más que vos lo va a poder hacer. No es que otro te va a poder reemplazar. Solo tú lo puedes hacer porque tú eres único. Dice, no tener un concepto equivocado de nosotros. Pensar de nosotros mismos con cordura, menciona allí, con cordura. ¿Qué significa eso? No pensar que no servimos para nada, porque hay gente que se da así, se maltrata su alma. Le sale algo mal y yo digo, soy un inútil, no sirvo para nada en la vida. No eres un inútil, no es que no sirves para nada. Pero hay gente que tiene un concepto tan malo de su propia vida que se autodestruye, no necesita ni el enemigo, se destruye solo. Ni tampoco tener un concepto tan elevado como yo, soy el único que puede hacer bien las cosas. No, está equivocado. Entonces yo tengo que tener un concepto real. Nadie tenga un alto concepto más del que debe tener. El concepto tiene que ser conforme a la medida de fe que Dios me dio. Y ahora va al punto. La medida de fe que Dios me dio. Es decir, ¿quién me dio la medida de fe? Me la dio Dios. No es que yo la alcancé, me la dio Dios. Y aquí vamos avanzando en este concepto. Dice, no mirar lo que hace otro porque Dios le da a él y no me da a mí. A veces Dios le da a otro cosas que yo anhelo y no me la da a mí. Y yo muchas veces he dicho, Dios le da pan al que no tiene dientes.
Y he mirado y dice, pero ¿por qué el Señor no me da eso a mí? Lo que haría yo si me lo diera. Muchas veces he dicho esas frases. Pero Dios me hace entender que no tengo que compararme. Porque todo llega en su tiempo, cuando Dios quiere y no cuando yo quiero. A veces yo he querido muchas veces que Dios me lo dé, pero no es el tiempo. Dios, cuando Dios quiere, me hace esperar. ¿Cuántos dicen amén a esta? ¿O cuánto le ha pasado algo parecido? Gloria a Dios que Dios nos ayuda. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos da una fe para cada uno. Cada uno tiene una fe y esa fe puede ir creciendo, pero es la base de tu fe de la cual tú desarrollas. Esa fe va a crecer. Nosotros necesitamos entender esa medida de fe y trabajar sobre la medida de fe que Dios nos ha dado. Dios nos dio funciones específicas para completar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que cada miembro tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo, para lo cual Dios le ha dado una medida de fe, una medida de gracia y una medida de gloria. 3 cosas que tienen que haber en la vida de un cristiano: fe, gracia y gloria. Esa medida de fe que Dios colocó sobre ti es algo que va a provocar que tú cumplas una función que complementa el cuerpo de Cristo. La complementa, no eres único, no es que estás tú y listo y no hace falta el resto. No, porque tú complementas el resto de la iglesia. Entonces, por lo cual Dios puso funciones distintas dentro de la iglesia, personas con funciones distintas, para que al unirnos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, unos son ojos, otros son pies, otros son brazos, otros son piernas, otros son cabello. Entonces, cada uno cumple una función distinta y yo tengo que entender que yo no soy igual a la otra persona, porque mi función es distinta. Y la otra persona no tiene para qué pensar que es igual a mí, porque su función es distinta. Dice, no puede decir el ojo a la mano no servís porque no sos ojo, ni tampoco la mano al pie no servís porque está sucio. ¿Por qué? Porque no puede, porque la función es distinta. Entonces, cuando yo entiendo y logro comprender que la función es distinta y yo tengo que comprender que yo necesito a todos los hermanos de la iglesia y todos tienen que encontrar su función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. No debemos vivir para nosotros mismos. No debemos vivir aislados, ya que necesitamos del cuerpo de Cristo. Buscar esa gloria, la gloria que necesitamos. El Señor quiere revestirnos en gloria. La gloria que Él tuvo quiere revestirnos en esa gloria. Esa gloria es el respaldo de Dios para hacer milagros, para hacer señales, para cumplir funciones dentro de la iglesia de Cristo. Esa gloria, todos necesitamos tener de esa gloria de Dios sobre nuestras vidas, para que a través de esa gloria de Dios la gente reciba. Pero también necesitamos la gracia de Dios, esa gracia para hablar, esa gracia para comunicarse, esa gracia para decir las cosas sin que la gente se enoje, se ofenda. Esa gracia. Cuando yo escucho los mensajes de Dante Gebel, yo siempre admiro qué maravillosa la gracia de Dios que tiene este hombre. Qué maravillosa. Y a veces uno pregunta, ¿pero por qué no la tengo yo? Porque Dios le dio esa medida de gracia a él para alcanzar a ciertas personas, para llegar de cierta manera. Pero yo también tengo otra medida de gracia que Dios me dio a mí. Yo tengo que alegrarme y medirme con la medida de fe y con la medida de gracia que Dios colocó. Entonces, cada persona tiene una medida de gracia y yo tengo que ir creciendo en esa gracia de Dios para ir aprendiendo a decir las cosas. Entonces, cuando llegamos a Cristo, no tenemos ni gracia, ¿me entiende? Ni tenemos gloria. Y a veces ni siquiera fe. Entonces, al entrar en Cristo Jesús necesitamos esa gracia, esa gloria y esa fe para poder ministrar en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mídase con esa medida de gracia que usted tiene. Mídase. ¿Cuál es la medida de su fe? Mídase. La medida de la fe puede crecer. La medida de la gracia puede crecer. Y la medida de la gloria puede crecer.
Amén. Entonces, a medida que vamos sirviendo a Dios, esas medidas de nosotros van creciendo. Entonces, Dios va colocándonos esa más gracia de Dios, de tal manera que hablemos y la gente pueda escucharnos, de tal manera que la gente nos acepte, nos escuche. Esa es la medida de la gracia que Dios da. Y la medida de la gloria es el respaldo de Dios en las señales, en los milagros, los prodigios que Dios coloca a través de sus hijos. Necesitamos esa medida del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Para terminar, ya no necesitamos sacrificios muertos. Ahora Dios nos pide un sacrificio vivo. Este sacrificio vivo es santo, agradable a Dios y es un culto racional. El sacrificio, siempre había un altar para hacer el sacrificio. Es decir, que lo que Dios no quiere es que tú traigas una ofrenda y tú estés sentado allá. Dios quiere que lo que se queme acá no sea tu ofrenda. Dios quiere que lo que se queme acá sea tu vida. En el altar se tiene que encender tu vida, no tu ofrenda. ¿Y qué significa eso? Presentarte en el altar y Dios te pregunta, ¿qué es la vida que agrada a Dios? Y tú tienes que saber qué parte de tu vida no le agrada a Dios. Por lo cual tú lo que tienes que traer de altar es decir, Dios, esta parte de mi vida necesito que la cambies. Porque es racional, pasa por tu razón. Y al entender qué es lo que yo tengo que cambiar, es lo que yo traigo al altar. Señor, quema esto de mí, cámbialo. Y ahí es donde se enciende el altar. ¿Y qué es lo que Dios quema? Dios quema aquello que Dios quiere cambiar. Lo que pasa por mi razón, porque es culto racional. ¿Lo entiende? Culto racional. No es religiosidad, es relación con Dios. Entonces la relación con Dios es qué es lo que tiene que cambiar de tu vida. ¿Qué es lo que necesita modificar tu vida? Eso es lo que hay que traer al altar. Decir, Dios, aquí está mi vida, quiero que cambie. Esto necesito cambiar. Porque necesito agradar a Dios. Servir a Dios es parte del altar. Cuando tú presentas tu vida en servicio a Dios, tú tienes que presentar tu vida, Señor, necesito más gracia. Necesito. Cuando estamos sirviendo a Dios, tal vez tú te pones a trabajar con niños y tú dices, no tengo gracia para nada. Yo he tenido chicos que han trabajado de payaso y no hacen reír a nadie. Porque no tienen gracia. Y resulta que hay otros que se paran y ni se pintan. Y hacen una muequita y ya todos se ríen. Es la gracia que hay sobre su vida. Pero cuando tú estás en un lugar sirviendo a Dios, tú tienes que decir, Señor, necesito esa gracia para hacerlo. Y ahí Dios pone más gracia sobre tu vida para que lo hagas. Esa es la gloria de Dios que se va manifestando. Por eso es el altar. Porque en el altar nosotros traemos nuestra vida en un culto racional. Y eso es lo que hace y provoca los cambios dentro de mi vida. Amén. Ahora yo quiero decirte que este altar te está esperando a ti. Pero no espera tu ofrendita. Lo que espera es tu vida, tu persona. Lo que Dios espera en este altar no es que mandes un representante. Dios te quiere a ti, acá, y que tú le digas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Que tú razones, Señor, yo necesito cambiar esto. Ya sea para tu propio hogar, porque tal vez en tu casa tú estás lleno de conflicto y acá tienes una cara sonriente, pero en tu casa no. Y tal vez tú no te das cuenta qué es lo que tiene que cambiar, pero Dios te lo está mostrando y sacando en cara permanentemente. Y Dios está diciendo, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Pero para que eso cambie, tú tienes que venir al altar y decirle, Señor, necesito que esto cambie. Que me lo saques, que lo arranques de mi vida. Necesito que me transformes. Cuando eso sucede, empieza el cambio en tu vida. Ahora te voy a pedir esa ofrenda. Que tú ofrezcas tu vida como una ofrenda a Dios. Para que esa ofrenda se queme totalmente aquí y pueda ser transformada por Dios.
aquellos que se animan a hacerlo, hermano. Porque todos necesitamos pasar por el altar de Dios, a rendir nuestras vidas. Y yo quiero invitarte a hacerlo. Que te pongas de pie en primer lugar. Y voy a pedirle que usted pueda pasar este lugar. Pasar este lugar. Ven a este altar para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Y ahí tu relación con Dios, que es única, diciéndole a Dios: Señor, necesito cambiar esto. Necesito que cambie esto. Necesito transformar. Ven al altar a entregar tu vida, a presentar tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ven al altar a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Aleluya. Aleluya. Aquí en el altar yo quiero que piense en aquello que tiene que cambiar en su vida. Solo abra la mente, abre el corazón. Abre el corazón para decirle: Señor, necesito que cambie, que tú me cambies la vida. Necesito pensar diferente, que me moldees el corazón. Habla con Dios. Tú allí donde estás, habla con Dios. Porque Dios necesita ministrarte. Necesita cambiarte adentro de tu alma. Si todavía hay gente que tiene que pasar, hermanos. Hay gente que tiene que pasar. Porque Dios está llamando a servir, llamando a que tú seas parte de ese cambio. Alabado sea el Señor. Señor, aquí está nuestra vida, adelante de tu presencia. Nos presentamos porque necesitamos ser cambiados por tu gloria. Señor, toca nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Señor, llénanos de esa gloria y de esa gracia que necesitamos. Señor, revélanos tu voluntad, tu propósito para nuestras vidas, para entender lo que tú quieres que hagamos. Revélanos ese propósito de Dios en nuestros corazones. Espíritu Santo, aquí ponemos nuestra vida en tu presencia. Señor, como sacrificio vivo, que sea santo, que sea agradable. Señor, nuestra vida está en tus manos ahora, Padre. Queremos que tú la toques, la transformes, la moldees a tu imagen, Señor, a tu imagen. Aleluya. Los que se quedaron en su asiento, que se ve que están perfectos, se ve que no tienen nada que cambiar, pero no creo que sea así. Pero de todas maneras, los que se quedaron así, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Dígale al Señor de esa manera también: ¿qué es lo que tengo que cambiar? Preséntese delante del Señor, preséntese. No hay forma que mi vida cambie si yo no me rindo en el sacrificio vivo. Aquí está la dinámica del cambio. Aquí es donde yo voy a dejar de gritar, donde voy a dejar de enojarme, en el sacrificio vivo. Aquí en este lugar es donde voy a dejar el vicio, donde voy a dejar el cigarrillo, donde voy a dejar las peleas, donde voy a dejar todo aquello que me tiene atrapado. En la presencia de Dios lo voy a dejar. Aleluya, Espíritu de Dios. Tu gracia descienda ahora. Tu gracia nos toque ahora. Descienda esa gracia que toca y que cambia a la gente. Descienda esa gracia del cielo, Padre, que hace que las vidas cambien,
que fortalece la debilidad, que arranca lo malo de nosotros. Desciende esa gracia que perdona y que limpia a las personas. Esa gracia que saca el vicio del alma, esa gracia que saca el alcoholismo de la vida, esa gracia que saca todo lo malo de nosotros. Padre, desciende esa gracia del cielo. Señor, a través de esa gracia seamos transformados de gloria en gloria. Alabado sea el Señor. Deje que el Espíritu Santo le ministre allí. Aquí en el altar donde usted está, la gloria de Dios está paseando. La gloria de Dios está tocando. La gloria del Señor está transformando las mentes y los corazones. Alabado sea. Alabado sea. Nos rendimos a tus pies, Señor.